Hola amigas y amigos, recuperándome lentamente. Ayer hice un video justamente, pero no estaba en condiciones. O sea, la voz mía estaba, ya hoy todavía está tomada, pero ayer era prácticamente ilegible. Entonces lo postergué. Es una lástima porque tenía muchos elementos interesantes sobre el tema de las hadas y aplicadas no a la ficción, sino sobre los que han escrito sobre ellas: Robert Kirk, Wentz, Catherine Briggs, etc. Yo hace un año y pico empecé a petardear, como bien dice, a poner las antenas de alerta, las luces rojas, ante el tema este de la inclusión. Y ojo, no soy un tipo que no esté a favor de la inclusión. Estoy a favor de la inclusión si no está forzada. Y lo voy a decir de aquí hasta que me muera. Si tomamos una obra donde un personaje tiene un color de piel, un sexo, o una sexualidad, o una ideología, y por un tema de agenda política le cambiamos todo eso, un personaje, le estoy hablando de una obra importante, si se lo hacen a una novela de Coelho no me voy a enterar, porque realmente no es prácticamente imposible que yo lea hoy una obra de Paulo Coelho. Pero si lo hacen con Tolkien, si lo hacen con Lovecraft, si lo hacen con cualquier autor que yo conozca y respete y ame su obra, me voy a calentar. Pero obviamente, antes que nada, me voy a dar cuenta que es inclusivismo barato y tosco, grotesco, como quien dice. Había escrito un artículo hace ya un tiempo sobre los premios Hugo. Los premios Hugo, muchos sabrán y muchos no sabrán que son los premios que se le dan a las obras más importantes de ciencia ficción en Estados Unidos. Y justamente se le vienen dando premios Hugo. En general se vienen dando a buenos autores, se vienen dando a gente que los merece. Hubo casos curiosos y no sabemos nunca, el mismo Chip no lo sabe, donde, por ejemplo, cuando Samuel R. Delany, que le dicen Chip en el ambiente de la ciencia ficción, que es un autor negro y gay, que está casado hace mucho tiempo con Dennis, que es un blanco, y que, bueno, en el origen de cuando él empieza a escribir ciencia ficción, él solamente era un autor afrodescendiente, nada más. Y le dan un premio Hugo por Babel 17, o un Nebula, un premio, creo que era un Nebula, porque si se lo dieron los escritores es un Nebula. El Hugo es el premio de People. Entonces se lo entregó personalmente Isaac Asimov, y Asimov era un tipo que siempre estaba haciendo chistes. Entonces nadie entendió si se lo dijo en serio o si se lo dijo en broma, y le dijo: Chip, mira que este premio te lo damos por ser negro. El tema es que Babel 17 se merecía el premio Nebula, el Hugo, se merecía todos los premios ese año, porque es una novela increíble. Entonces, en casos como eso, pero está perfecto, digo, o sea, no es un premio inclusivo. O sea, yo quiero que entiendan esto: ¿qué es la inclusión y qué es el talento? Para mí, ¿saben lo que es el inclusivismo y la generación de cristal y todo este tipo de cosas? Son incompetentes que, como no pueden ganar por las buenas, quieren ganar por las malas. Es como hace un tiempo, no mucho, hace poco tiempo, un nadador competía y no le ganaba a nadie, decide hacerse mujer trans, o sea, no se cambió de sexo, obviamente, y empezó a competir y a ganarle a todas las mujeres. Y las mujeres estaban bastante enojadas, porque obviamente físicamente era superior a ellas en ese nivel. O sea, el hombre es superior a las mujeres
en algunas cosas, a nivel físico, no todos, porque conozco mujeres que le pegan a un gordo bobo, le pegan un tortazo y lo esconden abajo de una piedra, pero cuando el mejor potencial de hombre y el mejor potencial de mujer se enfrentan, físicamente va a ganar el hombre. Y las mujeres tienen un montón de elementos, de virtudes que no tienen los hombres. Por ejemplo, el hombre es distraído, la mujer no. O sea, la mujer es una persona más pragmática, más capaz de sobrevivir en situaciones complicadas, y el hombre es de repente un poco más pelotudo. A nivel de creatividad son iguales, pero bueno, en una época a las mujeres se las marginaba mucho en el género de la ciencia ficción, porque en este momento estamos hablando de ciencia ficción, y muchas escritoras como Alice Sheldon se tuvieron que poner seudónimos como James Tiptree Jr., por ejemplo, y ganó premios como James Tiptree Jr., como James, y se lo dieron pensando que era un hombre, y cuando se enteraron que era una mujer, bueno, se pusieron bastante enojados. Y ahí estamos hablando justamente de que lo que tiene que hacer a veces una mujer en una sociedad machirula para poder subsistir. Pero, a lo largo de mi vida, yo he conocido muchas mujeres muy capaces que han ascendido sobre los hombres en las empresas y han ganado muchísimo más. Yo no tengo experiencia, habiendo trabajado desde los 14 años hasta los 40 más o menos, después ya de ahí trabajé por mi cuenta siempre. No he tenido experiencias en empresas donde a las mujeres se les pagara menos o se las marginara por ser mujeres dentro de cargos. Es más, generalmente los cargos de jefa se los daban a mujeres, porque eran más organizadas y más eficientes y más confiables. Entonces acá hay toda una problemática que creo que es, más que todo, es el inclusivismo de la mediocridad. Es el mediocre o la mediocre o el she-her, como se ponen algunos, mediocre, que intentan ganar haciendo trampas. Y me pasó en el caso de la entrega de premio Hugo de este año pasado. Y justamente escribí un artículo sobre eso, no sobre eso, sino sobre cómo veía yo la ciencia ficción y por qué me tenía harto. Se llamaba Me tenía bastante harto la nueva ciencia ficción. La cosa empezaba porque me habían saturado bastante los libros de ciencia ficción de los autores de los innumerables nuevos subgéneros que se van creando para encajonar lo que intenta ser novedoso y vanguardista. Eso fue porque empecé antología solarpunk, antología de dieselpunk, antología de kerosenpunk, antología de naftapunk, antología de peperucho punk, de manipunk, empezaron a crear subgéneros donde gente que lo creaba, de repente gente que no le publicaba a nadie porque eran mediocres y porque no sabían escribir bien dentro de otros géneros, inventaban un subgénero para ser los primeros y tener posibilidad de publicar. Y se hacían sus publicaciones. Eso posiblemente a mí mi hastío, y era porque me había leído tantas obras de grandes maestros que se forjaron en la trinchera donde la ciencia ficción era considerada un género menor y se escribía sin más aspiración de contar una historia o experimentar con el lenguaje o tocar temas políticos, que en ámbito fuera del gueto era casi suicida. Era prácticamente suicida tratar de publicar afuera de la ciencia ficción algo de ciencia ficción. Digo, una editorial no te da pelota, ni te leían directo. Esto es ciencia ficción, mangocho. Y ahora digo, como que empecé a ver todo ese tipo de subgéneros tontos y leí algunos relatos. Digo, bueno, capaz que es algo novedoso. No lo eran. Digo, era lo mismo con etiquetas nuevas. Incluso peor escrito. Entonces me di cuenta que algo estaba mal en la ciencia ficción. Y justamente me tiré más al género del horror, del cual soy adepto desde que conocí a Lovecraft, pero a su vez soy adepto desde que era chico.
Cuando yo era chico, yo miraba películas de ciencia ficción, series de ciencia ficción y de horror. Yo, por ejemplo, los viernes, había un programa llamado Viernes 13, y pasaban una, y en algunos casos hasta 3 películas, dependiendo de la época, de horror y terror, y yo estaba ahí firme el cañón, con 6, 7 años. Después andaba aterrorizado. No me tenían que haber dejado mis abuelos y mi viejo eran unos animales porque me dejaban ver eso, y después yo andaba aterrorizado por la casa, aterrorizado por el patio, aterrorizado por el fondo. Empezaba a anochecer y ya corría hacia mi casa. Capaz que lo hacían de gusto para que no anduviera de noche por ahí. Por ejemplo, temas como el espacio, la inteligencia artificial, el futuro distópico, para mi gusto están estancados, porque la mente humana está estancada. Y todavía un tarado, me acuerdo, que me criticó esto. Me dice, porque la mente humana está estancada. Progresamos mejoramos los procesadores, mejoramos alguna que otra cosa. No pudimos con la pandemia. Ustedes me dicen que la mente humana ha avanzado pila. No ha avanzado nada. Digo, retrocedimos. En el 69, la NASA, y algunos pueden decir que es todo montado. Para mí no. La NASA puso una nave espacial en la Luna, en Marte. Pusieron una nave espacial en la Luna. Es más, los rusos en el 71, 73 pusieron robots en Venus, los Venera. Y ahora, en pleno 2022, cuando una nave de estas empresas privadas de Amazon o del salame insoportable de Elon Musk no se estrella, es un triunfo. ¿En qué año estamos? 2022. En 1969 yo tenía 5 años, yo tengo 58, y ahí la humanidad sacó 3 astronautas en una nave que era una lata de sardinas y los hizo aterrizar en la Luna. Y ninguno de estas empresas privadas, con toda la tecnología supuesta que tenemos, ha podido poner un astronauta de nuevo a caminar por la superficie de la Luna, ni hablar de Marte. Y estamos hablando de que hemos avanzado. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo que la mente humana está estancada, el que me viene a discutir eso, que vea los argumentos que acabo de decir recién. Así no pierdo el tiempo. Se está perdiendo el sentido de la aventura. Mientras vivimos cada día con el horror golpeando la puerta, donde las redes sociales comenzaron a mostrar verdades de lo que se cocía en cada casa, en cada familia, temas como el espacio, la IA, el futuro distópico se han estancado porque la mente humana, vuelvo a la misma frase, temas como el espacio, la IA, el futuro distópico se han estancado porque la mente humana está estancada. Se está perdiendo el sentido de la aventura, mientras que vivimos cada día con el horror golpeando la puerta, donde las redes sociales comenzaron a mostrar verdades de lo que se cocían en cada casa y en cada familia, y pasaba el bobo de la moto de todas las noches. Jean-Paul Sartre escribió: el infierno son los otros. Y creo que ahí está el punto de interés en el horror, en lo cotidiano, y no en un hipotético universo de singularidades que hasta ahora no han aparecido más allá de lo obvio. Por eso el tema del horror, ¿no? Por ahora no hemos contactado con alienígenas, no hemos encontrado siquiera ruinas en Marte. Lo que se ha visto son sombras en algunas piedras. Digo, hasta que yo no vea una nave nuestra que baje y fotografíe de buena fuente y sin mentir estructuras reales con escritura marciana, bueno, hasta ahí voy a pensar que son piedras que reflejan el sol con una forma de sombra que lo hacen parecer pirámides o caras. Por eso digo, por ahora no hemos contactado con alienígenas, no hemos encontrado siquiera ruinas en Marte, no nos cruzamos con el pecio de una nave espacial. Por ahora Oumuamua sigue siendo una roca. Digo, no, todos dijeron no, era una nave, otros decían que era una roca. Es una roca, digo, hasta que no descubran que es una nave, es una roca. Y en los radiotelescopios solamente se ha visto lo que se esperaba ver.
Mientras que en esta pandemia la gente ha enloquecido y ha mostrado que Sartre tenía más razón que Asimov, o que al menos su frase es más inquietante que las escritas por el buen doctor. Dentro de la ciencia ficción, el que para mí se ha acercado más a mostrar la decadencia de nuestra actual civilización, de sus obsesiones y su locura, fue J.G. Ballard. Cada relato y novela de Ballard apunta a un hecho que hoy en día estamos viendo como algo cotidiano, que la masa humana está controlada por idiotas, que la indolencia reina y el sentido de la supervivencia se va perdiendo cada día cuando las necesidades son más banales. Esta cultura ha dividido a los colectivos, ha creado una grieta donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, y eso tiene consecuencias en la sociedad. La ignorancia hoy en día es un mal común y se notó con esta pandemia. Si nosotros creamos una sociedad donde la masa es ignorante, nuestras posibilidades de supervivencia como especie son menores. ¿Y por qué son menores? Porque vamos a tener menos personas inteligentes para resolver los grandes problemas que se nos vienen. Problemas de cambio climático, de contaminación, la caída de un asteroide a la Tierra, un montón de problemas. El cambio climático va a producir inundaciones, tsunami, el derretimiento de los polos, terremotos. Todo ese tipo de cosas lo pueden solucionar equipos de personas inteligentes y capaces, que creen tecnologías para evitar que sucedan esas cosas o para sacarnos del planeta si llegamos a destruirlo. Pero como están las cosas, no vamos para ese camino. Ballard fue el cronista de este siglo XXI, que está naciendo contrahecho, obviamente, está bastante contrahecho, en donde en definitiva colapsará el macrocosmos de los edificios autosuficientes, con sus microcosmos enloqueciendo y regresando a lo feral. Se está perdiendo solidaridad. Yo lo veo todos los días. Yo antes trabajaba en grupos donde la gente ayudaba a la gente que estaba más necesitada, para que, ojo, no como UNICEF y todos estos movimientos que piden dinero y tienen un ejército en el medio de parásitos que chupan un sueldo, sino les estoy hablando de grupos de anarquistas reales, de anarcocooperativistas que vivían en comunas y tenían sus chacras y ellos cultivaban sus cosas, sí, también su marihuana, sí, pero cultivaban su papa, todo, y ellos después traían bolsas de las papas que cultivaban, las verduras y todo, y hacían comedores para los niños de los barrios. Me acuerdo comedor La Paloma, era uno de ellos en el Cerro, que yo había trabajado en un par de esos comedores como voluntario, y eran todos voluntarios y todos aportábamos de bolsillo, y después salíamos gratis a vender bonos para que vecinos que quisieran colaboraran, y con eso comprábamos las cosas que no se podían producir en la comuna, que eran tipo aceite, o sea, el aceite también lo hacían, pero de repente era más rápido o más barato el poder comprar el aceite y comprar algún tipo de cosas extras. La carne, por ejemplo, ellos no, eran todos vegetarianos, entonces solo tenían vacas y cabras y eso y ovejas para hacerse ropa, o para ropa de oveja, ¿no? De lana, tejían. Y para sacar leche de la vaca, etcétera, pero no mataban animales. Toda esa gente no sé dónde está. Por eso digo, eran más solidarios, ¿no? Por eso insisto, se está perdiendo solidaridad, sentido común, respeto por los demás. A nadie le importa más que su autosatisfacción, y el sentido gregario se va diluyendo en las pantallas de los smartphones por uno masturbatorio. Por eso considero que la ciencia ficción no tiene mucho más que aportar a estos tiempos, pero sí el horror, porque este siglo nos está permitiendo profundizar en él. Ballard nos mostró el pavor de lo que se venía, la decadencia de la sociedad, o esas subculturas que van naciendo como hongos en esta civilización metáfora en su novela Crash, porque Ballard, a pesar de ser considerado un escritor de ciencia ficción,
En sus últimos años optó más por lo sociológico y lo psicológico y lo especulativo. Su ciencia ficción apuntó a lo cercano, a los mitos de futuro próximo, como nombraría uno de sus libros de relatos. Y les aseguro que hay más sentido en la maravilla, en los escultores de nube coral D, que en cualquier historia donde la tripulación terrestre de una nave espacial se encuentra con una civilización alienígena. Hay más alienidad en la subcultura de los escultores de nubes que en los propios extraterrestres que describen la mayoría de los escritores de ciencia ficción. Reconozco que he intentado leer a las nuevas voces de la ciencia ficción y sacando de la lista a China Miéville, que me cautivó y sorprendió con su novela La ciudad y la ciudad, el resto no me han provocado siquiera ganas de seguirlo leyendo. Uno de esos casos es El problema de los tres cuerpos, de Cixin Liu. Todos joden con Cixin Liu. Me pudrió como un hongo, pero como un... Hacía tiempo que algo no me pudría tanto como Cixin Liu. Y todo el mundo me lo recomendó. Yo no lo aguanto a Cixin Liu. No puedo con él. No me aporta absolutamente nada. Nada de nada. Ni hablar de otros autores que no me vale la pena mencionar, que me provocaron el mismo hastío y falta de interés cuando traté de seguir los vericuetos de su historia proyectada en muchos casos para ganar premios por la gran cantidad de tópicos de moda o inclusión traída en los pelos. Y no voy a nombrar a todos los autores o las autoras en especial, pero me acuerdo algo que me dejó, que me chocó, y que capaz que le va a molestar a muchos lo que voy a decir así. Me chocó la foto de la entrega de los premios Hugo, de la última que vi, no sé si hubo otra, no hubo otra creo después, con un montón de señoras muy obesas, con unos vestidos de gala, lleno de ellas, ganando todos los premios. Y entre ellos un par de tipos para arreglarla. Me pareció que le dieron el premio por obesas y mujeres. Porque ahora hay toda una campaña para que las mujeres obesas sean una especie de ícono de la belleza, cuando la obesidad es mortal, es un cáncer. Yo estoy obeso, no mucho por suerte, pero peso, mis 114 kilos, mido unos 78, entonces estoy obeso pero no mórbido. Y no está bueno vivir así, o sea, no está bueno tener obesidad. Entonces a las mujeres que las ponen como una gorda corriendo en cámara lenta y salta, que es una afrodescendiente justamente, y salta así, cae en el agua y sube 8 kilómetros, tipo tsunami de agua para arriba, y le ponen a la belleza ahora, y la ponen así mirando. Digo, lo que están haciendo es la justa. Ustedes quieren capitalistas, dueños del mundo. Ustedes quieren matar a toda la gorda y a todos los gordos, pero digo, sea más directo, porque cuando la pandemia, la mayoría que murieron eran gordos, viejos y gordos. No quieren a los viejos y a los gordos. Por eso le fomentan que sean gordos, le fomentan que engorden, le fomentan que eso es ser bello, le fomentan que las estrías son belleza, que los mondongos son belleza. No son bellezas. Es una aberración. Eso lo pintaban los barrocos, pintaban mujeres gordas, porque en una época donde todo el mundo se moría de hambre, la gordura era como una forma de mostrar riqueza. No había mujeres gordas pobres en general, a no ser la mujer de algún campesino que de repente tenía 5 vacas más que los demás campesinos. Pero la gordura nunca fue belleza. La gordura es en algunos aspectos hedonismo, y en otros aspectos es una ida más rápida hacia el ataúd más grande. Y cuando vi todas esas mujeres obesas, dije, estos están premiando mujeres, y si son obesas, mejor. Me pareció un premio de agenda, un premio inclusivo, y me pareció un asco. Y dije, para mí se murió la ciencia ficción yankee, se murió,
el premio Hugo y se murió el premio Ébula. Y se murió el premio Nebula. Se murieron. El Arthur Clarke, no tengo idea. Me acuerdo que el Campbell se lo dieron a una chinita ridícula que fue disfrazada y no quiero el premio. Una china yankee, o sea, esa descendiente de chino, pero vive en Estados Unidos, como yo soy descendiente de franceses y vivo en Uruguay. Y agarró y fui a devolver. Yo directamente no lo acepto y no voy, no hago ese circo, digo, porque Campbell era machista y hizo, y todos le aplaudieron 2 días. Yo la verdad no me acuerdo el nombre. No sé si alguno acá se acuerda. Bueno, pero después de salir de esa foto apocalíptica de todas esas señoras obesas con su premio y su sonrisa y su pintarrajeada y su lente de culo botella, a mí me recupera el horror. Y no me sucedió lo mismo con gente como Thomas Ligotti, o sea, escritores, con los horrores urbanos que me recordaban los temas que más le gustaba tocar a Clive Barker con su Lo Prohibido, porque Ligotti rasga y escarba en ese horror que puede estar en la esquina, y es más probable que un monstruo que devora estrellas, o una civilización que conquista planetas parasitando a las razas que los habitan, o con la finalidad de robar el agua, el oro, la receta de los croissants rellenos de crema pastelera. O sea, Ligotti lo que toca es el horror de ser humano. Y se los recomiendo. Les recomiendo a Thomas Ligotti. Si van a leer horror, para atrás, Machen, Lovecraft, Blackwood, Hodgson, Clarkson Smith y todos los que vienen después. Y si van a leer horror moderno, Barker y eso, ya fueron. Thomas Ligotti. Fuera de que Thomas Ligotti es infinitamente mejor escritor que Clive Barker y que Stephen King juntos. Pero eso ni hablar, porque tiene todo un trasfondo filosófico atrás de su obra. No es un escritor normal. Lo mismo pasa dentro de todo con el tema de New Wave y Jeff Vandermeer y eso, pero Ligotti, horror, Ligotti. Chao. No hay vuelta. Y bueno, y si ustedes me ven que me fui al horror para simplificar mis gustos, no es así. Miren, yo recorrí la galaxia con Robert Silverberg. Acudí al fin del universo en la diáspara de Arthur Clarke. Vi como los gusanos de arena eran cabalgados por los Fremen de Herbert. O presencié la singularidad que dejó el picnic extraterrestre de los hermanos Strugatsky. Quizás tanta imaginación desbordada me agotó y ahora necesito preocuparme por lo cercano, por el horror que habita en la esquina de mi casa y no en una estrella distante que jamás conoceré. Porque dentro de todo ya recorrí todas esas galaxias, el tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Para mí es más atractivo Machen, con su mitología sobre hadas oscuras, misterios que acechan a una decena de metros de una morada que delimita el suburbio con un monte, un pastizal o una charca mohosa. La recomiendo a los chicos de las charcas, de Machen. Y sin lugar a duda, el que supera a todos los que se preocupan de qué se esconde entre las estrellas de Howard Phillips Lovecraft, que, en lugar de llevarnos a los horrores galácticos primigenios en naves hipotéticas, los trajo él mismo a nuestros propios océanos, granjas o bosques ancestrales. Y los trajo para que los tuviéramos cerca, pues, hijo de puta Lovecraft, a la vuelta de la esquina, un poco más allá del horizonte de nuestras playas. Un sorete así con mayúscula Lovecraft. No nos acechó en el espacio hasta que llegáramos a él, sino que dijo, bueno, si no vamos a llegar, vamos a tener los monstruos. Un genio. Es por eso por lo que las posibilidades del microcosmos son más interesantes que las del macrocosmos. Lo mismo que las motivaciones de los monstruos que nos rodean, del infierno que son los otros, y que nos ofrecen la posibilidad de descubrir formas de horror cotidiano complejas y originales. En este siglo XXI, es más revelador leer nuevamente a Ballard o adentrarme en la morbosa urbanidad de Ligotti, Mieville o Palahniuk
que intentar a la fuerza disfrutar de las novelas ganadoras del Hugo 2021 que denotan esa necesidad de los estadounidenses de premiar minorías o colectivos de moda mientras siguen bombardeando civiles de naciones del tercer mundo con su vetusta letanía propagandística sobre la democracia y la libertad, cuando detrás de esas frases vacías está la abominación de individuos oscuros y retorcidos cuya ambición enfermiza provoca la mayoría de los horrores cotidianos que nos acechan o la angustia del no saber qué nos asolará dentro de un mes. Si con esa frase no entendieron, creo que no entienden nada. No, es un chiste. Por ahí está la mano. Estados Unidos es la raíz del mal. Ellos premian a esta gente, ellos crearon esta generación de cristal, crearon estas minorías. O sea, Me Too no salió ni de Rusia, ni de China, ni de Sudamérica, ni de África. No, salió de un país donde sus ciudadanos compran niñas del tercer mundo para usarlas de esclavas sexuales. O sea, por un lado tienen el Me Too, que son 50, 60 mujeres, todas esas empoderadas son todas ricas, ¿no? Porque la mayoría son todas actrices de Hollywood, o sea, no ganan 2 pesos, o sea, son mujeres son primero, la mayoría son mujeres blancas, o sea, hay afrodescendientes, porque me imagino que lo engancharon unas cuantas. Pero son blancas ricas, o son afrodescendientes ricas, porque un Barack Obama y la mujer, o sea, la mujer de Obama, que está en Me Too, creo haberla visto, no es una afrodescendiente que la va a agarrar un policía a garrotazo, no, es una afrodescendiente rica, es una rica, no tiene raza. Ustedes tomen esto en cuenta. El pobre tiene raza. Tenemos el pobre de primera, el pobre de clase A, que es el blanco. Si tiene ojos claros, es triple A. Y rubio, ¿no? Después tenemos el que es más morocho, que es ese clase A menos o B más. Después tenemos, el último, el clase C es el negro, es el afrodescendiente. Los pobres se dividen en clases, en A, B, C, más, ¿me entienden? O sea, no se dividen, no los dividirán en un manual, no habrá un manual de cómo dividir a los pobres, pero los pobres están divididos en clases siempre. Pero los ricos no. Es multimillonario. Cuando un árabe baja con su hijo en brazos de un barquito de inmigrantes ilegal, o sea, que atraviesa el Mediterráneo ilegal, es tratado como basura, metido en un campo de concentración, todo alambrado, con raciones en mal estado, mueren de pestes, etc. Pero el mismo árabe, si fuera multimillonario, se sube a su jet privado con su ejército de asistentes, y cuando aterriza en un aeropuerto del mismo país donde ese otro árabe fue recibido como un pedazo de excremento, este es recibido como un príncipe. Y llega a un hotel de 5 estrellas y salen todos a recibirlo y le hacen una especie de cortejo para que el señor pase, incluso le ponen alfombras para que no pise el suelo. Llega el señor caminando, el señor árabe multimillonario, con todas sus esposas y sus perros y sus enanos y sus ovejas amantes y sus cabras regalonas, orgiásticas, y llega con todo eso y se copa todo el hotel, lo cierran para él. Entonces, dígame, ¿los ricos tienen clase? No la tienen. ¿Los pobres tienen clases? Sí, las tienen. Porque un pobre blanco siempre va a tener más posibilidades que un pobre negro. Pero, por ejemplo, en lo que le decía recién, la ciencia ficción, yo creo que
que es insostenible ya, no aporta nada, porque básicamente que me diga, no, pero Chana Miéville y Jeff Van der Meer y Faber, y yo le digo, pero eso es New Wave, o sea, ya no es ciencia ficción, o sea, sí, sé que New Wave es un subgénero de ciencia ficción, pero prácticamente el New Wave es ya casi un género propio, es como el Weird ya no es horror, porque Bloodwood, porque Machen no escribían Weird, ellos escribían un horror con visos de fantasía oscura, y Lovecraft escribía Weird, y todos los de Círculo de Lovecraft escribían, o sea, el Weird surge de Lovecraft, lo crea involuntariamente Howard Philip Lovecraft, y el New Weird es un paso más allá del Weird, o sea, es esa mezcla de ciencia ficción, fantasía y horror, esa especie de mistura muy atractiva, donde los géneros se intercalan unos con otros y se rozan y se hacen mimos y se hacen guiños, o sea, esos tres géneros se mueven, no se mueven en línea recta, se cruzan, a veces se unen, a veces se separan un poco, y eso es el New Wave, y la verdad que es un muy lindo género, con el horror es el género que más me atrae, que más me gusta, y después viene la fantasía oscura, y después, bueno, la ciencia ficción, yo que sé, un Ballard no es un New Wave, un Ballard es ciencia ficción, pero es más ficción especulativa, es otra cosa, porque él no le interesa la parte tecnológica. Yo creo que la ciencia ficción es la que específicamente se preocupa por la cuestión tecnológica, por los cambios en la sociedad que produce la tecnología, y eso a mí me contrapudre, me pudre, no lo aguanto más, ya vi todas las posibilidades, ya se escribieron se escribió todo ya sobre el tema, ¿entienden? Ya se escribió sobre la computadora que domina la humanidad hace décadas. Ya se escribió sobre los hombres que viajan al espacio y con lo que se encuentran hace décadas. Ya se escribió sobre el apocalipsis, o sea, el apocalipsis no bíblico, sino una guerra nuclear, lo que pasa después, la supervivencia, sobre el cambio climático, sobre qué le va a pasar a las personas después de eso, sobre cómo va a ser posiblemente la cultura humana que si sobrevive posterior a ese tipo de cambios importantes. Ya se escribió sobre eso, hasta se hicieron películas sobre eso, y cuando le digo películas, la película es la vulgarización de un libro, o sea, la película y la serie es la punta del iceberg, o sea, el libro es el iceberg y la punta es la película o la serie. Todo lo que está abajo es lo que está en el libro. Si ustedes ven una película o una serie, y ahí lo que van a ver es prácticamente, ¿vieron cuando se van a tomar un capuchino? Bueno, la espuma de arriba, bueno, eso es la película y el libro. Y la espuma cuando le ponen poca, cuando no se esfuerzan mucho y no queda con cosas así de espuma. Bueno, queda un poquito de espuma. Lo de arriba, esa espumita es el cine y las series. Porque eso es un género aparte, digo, es como el cómics. El cómic es lo mismo. O sea, uno en un cómic tiene muchas limitaciones, a no ser que haga un cómic así, de 52.000 páginas. Si uno puede narrar todo un libro, en cada viñeta ir narrando un libro entero. Pero sería un libro con ilustraciones, o sea, sería un cómic porque se trabajaría en viñetas y cada viñeta debería seguir una secuencia, porque el cómic, para el que no sé si saben todos los que están mirando este video, el cómic tiene dos líneas narrativas. O sea, se debe entender la narración sin la ilustración, y se debe entender principalmente, la narración es más secundaria, se debe entender la ilustración sin la narración. Si yo le pongo a ustedes
6 planchas de 6 viñetas cada una, esas 36 viñetas sin texto, esas 36 viñetas, si ustedes las miran, tienen que contarle la historia, sin el diálogo y sin el texto. Sin el texto de explicación, eso es un cómic bien hecho. Si los dibujos son horribles, obviamente no van a entender nada. Pero si está bien ilustrado y el dibujante es bueno, o el guionista supo, porque generalmente ustedes muchos subestiman a los guionistas, que yo fui guionista, y se piensan que todo es el dibujante, ¿no? El dibujante a veces es una especie de persona que representa lo que el guionista le pone en la viñeta. A veces se zarpan y hacen lo que quieren y queda una mierda la obra, como me pasó a mí, y por eso no hago más cómics. La verdad me pudrió trabajar con dibujantes en esos niveles. Incluso si llegara a tener proyectos para hacer cómics más adelante de futuro, no sé, tendría que hablar con algún ilustrador, un dibujante que me respetara como escritor, y a partir de ahí podríamos hablar. Porque yo, la persona que trabaja conmigo, la respeto en su arte. Si yo voy a trabajar con un dibujante, tiene que ser un dibujante que a mí me guste con lo que hace, y lo voy a respetar, obviamente. Pero si no me gusta lo que hace, no voy a trabajar con él. ¿Por qué? No lo voy a respetar, y porque no quiero darle mi trabajo a alguien que no me representa. Y me imagino que para un ilustrador es lo mismo. Digo, para cualquiera es lo mismo. Para un director de cine es lo mismo. Y ya les digo, para mí la ciencia ficción, caput. Ahora es todo horror, new wave y fantasía oscura. Pues la fantasía tipo con la estúpida, tipo Brandon Sanderson, digo, eso, para mí eso es obsoleto. Yo creo que le dieron guita por obsoleto. Yo creo que hay todo. Lo que pasa es que hay de estos 7.000 millones de habitantes, una gran parte de la humanidad son idiotas, son gente idiota, son gente que no entiende complejidades, que no entiende un libro, que no entiende una película compleja con una trama desarrollada, muy desarrollada, que le pone un David Lynch adelante y no entienden la secuencia de imagen, no entienden qué quiso decir, tipo, no entienden nada, no saben leer muchos. Los convence cualquier político con 2 fotos truchas, mal hechas, de que tal o cual país invadió, no invadió, asesinó, violó, mató, o que tal individuo es un asesino. O sea, estamos en un mundo de fake news donde hay una masa de imbéciles que van recorriendo las redes sociales, aportando su granito de arena a la descomposición de la sociedad. Y la ciencia ficción, en vez de denunciar todo esto, es condescendiente. Por ejemplo, una de las ganadoras de Lugo lo ganó por unas novelas de space opera. Digo, son unas guerreras, tipo luchadoras que pelean en el espacio, son unas genias, empoderadas en las Galadrieles. Es difícil, la verdad que es difícil. Por eso yo prefiero el horror y el New Wave y la fantasía oscura. Y en el tipo de fantasía, y bueno, Tolkien, Donsan y Thomas Berners-Swan, voy para ese lero. Fafa el ratonero grilla, ¿no? Porque no hay más libros, ya los leí hace muchos años. Y todavía me quedan algunos de Thomas Berners-Swan porque no fueron traducidos. Y yo los quiero leer en español. Les recomiendo El Fénix Verde. Si lo llegan a encontrar, es impresionante, impresionante. Hay un relato que salió en el Péndulo 15, la revista argentina que por desgracia murió ahí y nunca más, que se llama ¿A dónde va el pájaro de fuego? O algo así, que es un fragmento de uno de los libros de Berners-Swan. Es como un relato, trabaja, y es excelente, es una obra de arte. Por eso, para mí, la ciencia ficción ya fue. Voy a seguir hablando de ella, porque conozco demasiado de ella, porque es parte de mi conocimiento, y es parte del conocimiento que les voy a dar, porque que a mí me haya aburrido no quiere decir que a ustedes que a ustedes los tenga que aburrir,
y que no tenga que pasar todo ese proceso para terminar aburriéndose. Lo que yo le voy a brindar son obras que valgan la pena, escritores que valgan la pena, para que no se aburren tan rápido, porque hay cosas buenas. Una quinta cabeza de Cerbero de Gene Wolfe, es un disparate. Bueno, Ballard, ni hablar de Ballard es un capo. Consíganse ver Million Suns y lo van a disfrutar. Al menos como, no sé si como yo, pero lo van a disfrutar. Tan soy Daniel.